la arrogancia del despierto. Espiritualidad, ignorancia y violencia. Ya desde la antigüedad, el conocimiento ha sido considerado un valor en sí mismo, una concepción que suele resumirse en la frase "el conocimiento es poder". Esta idea se enlaza con la tradición ilustrada, que posteriormente reforzó la confianza en la educación y la razón como herramientas capaces de mejorar la condición humana y reducir la influencia de la ignorancia y el dogmatismo. En esa misma línea, proyectos contemporáneos como los promovidos por la UNESCO mantienen la expectativa de que el acceso universal a la educación contribuye al desarrollo de sociedades más críticas y pacíficas. Y es que la idea nuclear se esconde en esa misma frase: si el conocimiento es poder, equilibremos el juego dándoles poder a las masas, para que nunca más nadie pueda manipularlas desde su ignorancia, como habrían hecho los líderes populistas del siglo pasado. Sin embargo, el alcance de esa idea es mucho más profundo. Se podría decir que sus raíces atraviesan océanos de tiempo, pues el sometimiento de los débiles ha sido una constante que acompaña a la humanidad desde sus orígenes. Pero más curiosa que la esperanza depositada en la educación es la forma en que estas ideas sobre el saber, entendido como motor del progreso del espíritu humano, han sido secuestradas por ciertas corrientes esotéricas que traspolan el beneficio de conocer el mundo y la ciencia como herramientas universales para transformar la naturaleza y mejorar la calidad de vida, dándoles un giro espiritual y místico que solo unos pocos pueden obtener. Conocer el misterio los elegidos. Una de las primeras dificultades que presentan estas creencias es que el conocimiento deja de ser universal y comprobable para convertirse en un fenómeno interno, incomprobable y limitado a unos pocos, los autodenominados elegidos o despiertos. Lo que indefectiblemente encuentra como consecuencia más inmediata la creación simbólica de una élite de individuos que por azares del destino o por consecuencia kármica, son merecedores de tal honor. Con el tiempo, estas ideas supremaquistas dan origen al sometimiento de quienes son considerados dormidos por una élite que se asume elegida y superior. En ese punto nace una lógica peligrosa, la del dominio sobre el otro, visto como inferior, incapaz o carente de valor propio. Es ahí donde surge el germen. El engaño como instrumento, la superioridad como justificación y la esclavitud como consecuencia. Sé que, en este punto, el planteo puede parecer fantasioso o incluso exagerado. Por ello, corresponde demostrar que, lejos de constituir una idea aislada, este tipo de concepciones fueron ampliamente sostenidas en el pasado por autores considerados grandes pensadores de la historia. En efecto, muchas de estas ideas no solo gozaron de legitimidad teórica, sino que además encontraron una expresión concreta y sistemática en donde la jerarquización de las personas, la naturalización de la desigualdad y la subordinación de unos seres humanos a otros fueron asumidas como principios socialmente aceptados. Por ejemplo, en el 375 a.C., en la República, Platón desarrolla una propuesta de estado ideal, concebido como una polis ordenada y estable en la que cada individuo cumple una función previamente asignada dentro de una estructura jerárquica. En ese marco, y ante la posibilidad de que los sectores inferiores cuestionaran la jerarquía impuesta, propone un mecanismo ideológico de dominación y control social, el mito de los metales. A través de esta ficción política fundacional, se inculca a los ciudadanos la creencia de que cada persona nace con un metal distinto en el alma, oro, plata, hierro o bronce, que determina de manera natural el lugar que debe ocupar dentro del Estado. De este modo, la desigualdad deja de presentarse como una decisión humana o política y pasa a ser asumida como un orden esencial, casi sagrado, destinado a neutralizar la disidencia e impedir la rebelión de las clases subordinadas. En ese mismo esquema, la educación superior y la formación filosófica quedan reservadas para las clases destinadas al gobierno y a los altos cargos, mientras que los sectores productivos quedan excluidos de esa formación y confinados al cumplimiento de su función dentro del orden social. Estas ideas no quedaron en filosofías y especulaciones, formaron parte activa de la historia. La esclavitud fue una práctica ampliamente extendida en el mundo antiguo, presente en innumerables pueblos y civilizaciones, donde el sometimiento de unos seres humanos por otros se convirtió en una forma sistemática de beneficio económico, político y social, muchas veces a costa de la dignidad y de la propia vida del otro. Esto revela hasta qué punto la voluntad de control, el impulso de dominación y el deseo de poder han acompañado históricamente a nuestra especie, atravesando culturas, creencias y sistemas políticos a lo largo del tiempo. Estas maravillas del mundo antiguo fueron todas construidas por esclavos. Por muy alejado y desconectado de la actualidad que todo esto pueda parecer, a día de hoy este tipo de creencias sigue circulando entre la gente,
atravesando, de forma discreta, distintos ámbitos y formas de pensamiento. Numerosos escritos que antes se limitaban a libros mecanografiados y a escasas copias hoy se propagan por las páginas de Internet como fuego en un reguero de pólvora. Una y otra vez reaparece la misma idea, un puñado de elegidos que conoce algo que solo unos pocos se atreven a aceptar. En líneas generales podríamos decir que sus principales características son: un grupo único, poseedor de un saber transformador que no todos pueden conocer. Un saber que trasciende la fe, la religión y la historia, y que resulta liberador. Un saber que no se razona, sino que se enciende desde dentro. La chispa divina que despierta, revelando a la materia como la cárcel del verdadero ser. La realidad desvelada en su origen perverso, el mundo cárcel, obra del demiurgo. Ese conocimiento muestra a las instituciones, la moral, la tradición y la cultura como dispositivos de engaño y opresión. El mundo visible como apariencia y la sociedad como mecanismo que perpetúa el engaño, utilizando la moral y la culpa para mantenernos cautivos y modelar nuestro comportamiento. Lo más destacable de estas ideas, que pueden ser rastreadas hasta Platón, es que en la actualidad ya no se limitan al ámbito espiritual, sino que, disimuladamente, se han proyectado sobre concepciones ideológicas, culturales y políticas. Algo importante a señalar es que, a pesar de la libertad religiosa y de las leyes de libertad de expresión que rigen en la mayoría de los países occidentales donde estas ideas se difunden, sus adeptos suelen preferir no llamar la atención sobre ellas, ya que entienden que este tipo de conocimiento debe mantenerse en un plano reservado. A esto se suma, en muchos casos, el temor al rechazo social, lo que refuerza su carácter marginal y poco visible en el ámbito público. Si bien todo esto puede parecer inocente, en la práctica algunas de estas ideas, cuando se interpretan en clave excluyente como la de despiertos versus dormidos, pueden derivar en formas de pensamiento que, con apariencia de críticas racionales de la moral o la religión, terminan estableciendo jerarquías entre quienes saben y quienes no. En esos casos, el riesgo no está en la búsqueda de conocimiento en sí, sino en su uso como criterio de superioridad, lo que puede facilitar procesos de radicalización en ciertos contextos. Al peligro inherente de cualquier idea supremacista se le agrega el tipo de pensamientos al que nos enfrentamos, un dogma cerrado en sí mismo, que se blinda de antemano ante cualquier crítica o cuestionamiento. Por ejemplo, la crítica a la materia como una invención del demiurgo impide dotar de validez cualquier observación objetiva de la realidad, ya que lo que sucede en el mundo observable es una trampa para mantenernos engañados. Para los despiertos la única verdad está en lo invisible, por lo que han anulado cualquier intento de comprobación pragmática de sus ideas, rechazando incluso sus propias observaciones. Incluso la lógica y la razón entran en esa categoría de trampa, por lo que cuanto más racional sea tu discurso, más difícil se hace la comunicación. Cuestionan la fe judeocristiana, señalando al fiel como engañado, pero no solo no dan una sola prueba de su afirmación, sino que además se impone con un dogma más rígido, ya que no admite cuestionamiento. En cambio aceptan como verdades absolutas las afirmaciones de gurús que colocan en el lugar de pontífices. Pero la contradicción se vuelve más evidente cuando presentan como revelación interna ideas que no les pertenecen, sino que repiten formulaciones ya escritas décadas o siglos atrás. Como habrán podido notar en el pasaje anterior, me he referido únicamente a la crítica a la fe judeo-cristiana. Y es que, en muchos casos, estos grupos no se posicionan en contra de los sistemas religiosos. La crítica no se dirige a la religión en su conjunto, sino que suele enfocarse especialmente en los dogmas judeocristianos, mientras que otras tradiciones son reinterpretadas e incorporadas dentro de su propio sistema. En este marco, la figura de Dios es redefinida. El Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, es presentado en algunas corrientes como una entidad inferior, asociada al demiurgo, responsable del engaño del mundo material. A este se lo llega a llamar Satanás. De este modo, se invierte la base misma del monoteísmo tradicional, reemplazando sus fundamentos por una interpretación alternativa que se presenta como conocimiento superior. Esa idea alternativa sobre Jehová se basa en una reinterpretación del relato del Génesis que invierte su sentido original. El Dios que prohíbe el acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal es presentado como quien limita o mantiene en la ignorancia, mientras que la serpiente pasa a ser vista como portadora del despertar.
Así, lo que en la tradición bíblica es una caída por desobediencia, se redefine como un acto de liberación, reforzando la idea de un creador que restringe y de un conocimiento que emancipa. No se puede pasar por alto este punto, la inversión deliberada del relato de la caída y la exaltación de la serpiente como liberadora. No es una diferencia interpretativa menor, sino una inversión frontal del sentido original. Lo que en la fe judía y cristiana constituye el origen de la caída, aquí se presenta como el inicio de la liberación. Esto no es una simple crítica, es un ataque directo al núcleo de esa tradición, una subversión consciente de sus fundamentos. Su rechazo a la creencia tradicional no es accidental ni ingenuo, es esencial al sistema que proponen. Y esta subversión no se limita a una reinterpretación de los fundamentos, sino que se extiende hacia un rechazo frontal del Dios bíblico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo que, según la fe cristiana, se encarna en Jesús. No se trata simplemente de una lectura alternativa, sino de una ruptura radical que niega su autoridad, invierte su sentido y lo reemplaza por una concepción completamente distinta. Todo esto podría parecer una coincidencia. La desfiguración de la imagen del Dios bíblico podría interpretarse como un ejercicio de honestidad intelectual, si no fuera por un hecho clave: sus mandamientos, preceptos y principios morales chocan frontalmente con las ideas de superioridad espiritual y jerarquización que estas corrientes promueven. Como vimos al principio, estas ideas de superioridad frente al otro, a la larga, tienden a la fragmentación social y al sometimiento. En el Antiguo Testamento, el principio es constante: no hay lugar para la superioridad, sino para la justicia, la misericordia y la humildad. Amar al prójimo como a uno mismo se establece como base de toda relación humana. Levítico 19:18. De al mismo modo, se ordena tratar al extranjero como a un igual. Levítico 19:33-34. Se exige ejercer un juicio verdadero, practicar la misericordia y no oprimir a los más vulnerables. Zacarías 7:9-10. También se manda no negar el bien a quien lo necesita cuando está en nuestras manos hacerlo. Proverbios 3:27. Se insiste en dar al necesitado sin mezquindad, con un corazón dispuesto. Deuteronomio 15:10. Y finalmente, se afirma que Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos. Salmos 147:6. Estas son precisamente las leyes y preceptos del Dios que es rechazado en estas corrientes. Un Dios que no establece jerarquías de superioridad espiritual, ni favoritismo a favor de unos pocos, sino que exige humildad, justicia y amor al prójimo como fundamento de su ley. Jesús enseñó que la verdad no se debe esconder y curiosamente lo dijo usando la luz como símbolo del conocimiento. Nadie enciende una lámpara y la cubre con un almud, sino que la pone en un candelero para que alumbre a todos. Evangelio de Mateo 5:15. La luz verdadera no necesita ocultarse ni reservarse. Porque si la verdad debe esconderse, pierde su propósito. Se configura así una dicotomía difícil de sostener. Por un lado, se rechaza la moral considerándola un artificio del sistema demiúrgico destinado a mantener la ilusión de la prisión, pero, por otro, se juzga a Dios como malvado. Sin embargo, ese juicio presupone precisamente un criterio moral que, según esa misma postura, debería ser inválido. De este modo, el argumento termina apoyándose en aquello que niega, descarta la moral como engaño, pero la utiliza para condenar, generando una tensión interna que debilita su propia coherencia. Y cuando esta tensión se hace evidente, la salida es simple: también la lógica es declarada una trampa. De este modo, el sistema se vuelve inmune a toda crítica, incluso a sus propias contradicciones.